Buenas tardes. Soy Antonio Navarro, el decano de la Facultad de Económica y el moderador de esta 10ª mesa sobre metaverso y empresa. En esta, pues la verdad, todos reconocemos extraordinaria semana de inteligencia artificial que ha preparado nuestro querido equipo de canal de esta Facultad de Derecho y particularmente el decano de esta facultad, Fernando Llano, al que le agradecemos el que nos haya invitado a poder estar en esta mesa. Bueno, yo no sé si ustedes tienen claro lo que es el metaverso. Lo mismo sí, o lo mismo no. Pero desde luego yo creo que esta mesa va a poder despejarnos, va a poder despejaros algunas de las dudas que podemos tener sobre qué es el metaverso y su aplicabilidad. Va a intervenir en primer lugar don Manuel Horta Pérez, es profesor titular de universidad del área de Economía Financiera y Contabilidad, director del Departamento de Contabilidad y Economía Financiera, hasta hace muy poco coordinador del Máster de Auditoría y Contabilidad Superior y es director además de una de las grandes cátedras de nuestra universidad, como es la de Digitalización Empresarial de IBM. Manolo nos va a hablar pues del metaverso, de los tipos, el negocio, la moneda en el metaverso. Yo creo que algunas de las grandes dudas que todos tenemos y también pues sobre inversiones actuales y qué riesgo puede entrañar el metaverso. Así que cuando tú quieras, Manolo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, señor decano Antonio, gracias por la presentación y gracias a todas las personas que están aquí, gracias al señor decano y a los señores vicedecanos que están aquí presentes, a Fernando Llano y a los profesores Adame. Y bueno, pues encantado de estar aquí. Y encantado de estar aquí no solo como profesor de la universidad, sino también representando y bueno, pues poniendo en valor la cátedra que represento, que es una inversión que ha hecho la multinacional IBM en España y en nuestra universidad y bueno, intentando difundir todo el tema de la tecnología y todo el tema de toda esta revolución que ya ha comenzado, que no es que venga en el futuro, sino que ya ha comenzado y a la que evidentemente tenemos que estar preparados y tenemos que prepararnos. Nosotros actualmente, bueno, pues estamos en un proceso de formación en estos aspectos. Entonces, bueno, pues precisamente el objetivo de IBM es la formación de, ¿cuántos eran? ¿2 millones? No, 20 millones, no sé. No, creo que son 20 millones de personas que no están en el mundo de la digitalización, formarlos en el mundo de aquí al año 2030. Y dentro de esa inversión que IBM está haciendo en la educación y esa difusión que está haciendo, pues forma parte de esta cátedra y ha elegido a la Universidad de Sevilla para intentar difundirlo. Cuando Fernando nos solicitó la creación de esta mesa, bueno, pues evidentemente es un reto, pero bueno, era un tema de los que él estaba diseñando en esta magnífica semana que ha puesto en marcha. Era un tema que no se tocaba y bueno, pues de alguna manera asumimos el reto. Yo voy a hacer una intervención para intentar explicar, como ha dicho Antonio, el tema este genérico de una forma más o menos genérica, porque los expertos son las personas que me acompañan, que a los que les agradezco también porque yo los he llamado y han acudido sin ningún miramiento. Ya os lo presentará Antonio, pero viene una persona de la cátedra, o sea, de la propia multinacional para acompañarnos, viene un compañero de la Universidad de Huelva, que es mi querida Universidad de Huelva, porque como todos sabéis yo soy de allí, y viene un experto de la agencia tributaria. Por lo tanto, yo voy a hacer una pequeña introducción que ellos seguro que tienen ideas más interesantes que contar, incluso contradecir lo que yo diga, porque probablemente diga algo que no está correcto. Bueno, lo primero que tengo que decir, por lo que yo he investigado hasta ahora, y también el año pasado dirigimos un trabajo fin de grado y un trabajo fin de máster sobre este tema, que eso también pues, nos ayuda a entrar un poco en materia, es que decir que, por lo que yo tengo entendido, el metaverso aún no existe. Tenemos que tener dos puntos de partida. Una es que el metaverso aún no existe, que el metaverso es una realidad virtual que está construyéndose, que está empezando
a formarse, pero que actualmente todavía no podemos decir que exista un metaverso. Y el gran impulso que sufrió este mundo virtual para la realidad de todas las personas que éramos un poco ajenas a este tema fue en el momento en el que Facebook se convirtió o se traspasó a ser Meta. Y bueno, pues cuando nos dimos cuenta de que si Facebook toma esta decisión y comienza a construir esto del metaverso, pues evidentemente es algo en lo que tenemos que tomar nota para ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Y otra idea fundamental, antes de que continuemos nada, es que nos imaginemos esto, pero que no existe un único metaverso, sino que lo que van a existir son diferentes metaversos que van a ser construidos por diferentes empresas. Y eso lo que nos va a dar lugar es a un metaverso descentralizado, que no existe una única realidad virtual como existe una realidad no virtual. No sé qué es lo contrario de virtual. Presencial. Sería una realidad presencial. Entonces, partiendo de este metaverso, yo voy a intentar brevemente responderos a qué es el metaverso, qué supone para el usuario esa nueva realidad virtual inmersiva, que esa es la característica fundamental, qué oportunidad de negocio va a generar ese metaverso, o puede generar, o está generando, qué supondrá el metaverso como una brecha digital en el mundo empresarial, ¿vale?, que es algo fundamental y que deben empezar ya las empresas a hacer para prepararse para ese futuro que evidentemente ya está aquí. Bueno, ¿qué es el metaverso? El metaverso es un entorno virtual. Un entorno virtual que tiene la característica, yo creo que dos características fundamentales. Una es que es un entorno virtual tridimensional y que es un entorno virtual inmersivo, en el cual, bueno, pues tú de alguna forma tomas conciencia de la realidad de tal manera que te abandonas por un momento la presencialidad. Yo tengo una pequeñísima experiencia de 10 segundos porque mi hijo se compró unas gafas de estas que le costaron baratísimas, porque el pobre no tiene dinero, claro, y entonces pues se compró unas gafas de esas y yo pensé que eso era una tontería. Entonces me dijo, papá, pruébatelas. Yo me pongo las gafas y yo estaba en un salón precioso, con una chimenea, nevando, era verano, imaginaros lo bien que yo estaba allí, nevando, y entonces tenía delante mía un sofá de esto que así tipo Sherlock, o sea, así que son a media altura. Yo me acerco, doy un paso y en ese momento perdí conciencia de la realidad y me apoyé en el sofá y casi me caigo al suelo. Mi cerebro se desconectó de la realidad. Y yo digo, bueno, pues esto en aquel momento, y cuando he vuelto a hablar de este tema, aquello es algo que lo he recordado. Entonces, dentro de ese metaverso que digo que es tridimensional y que es inmersivo, lo que podemos es, y esto es lo fundamental, replicar diferentes dinámicas. ¿Qué dinámica? ¿Qué estoy intentando decir con eso de las dinámicas? Pues dinámicas sociales, dinámicas económicas, dinámicas industriales, dinámicas profesionales. Todo eso lo podemos replicar de esa forma y está en nosotros dentro. Por eso muchas veces se le denomina al metaverso como un Internet en 3 dimensiones. Y yo creo que eso nos lo hace entenderlo un poquito mejor. No sé si después mis compañeros expertos podrán precisar esto que yo estoy comentando. Es una especie de universo paralelo en los que los usuarios podrán trabajar, podrán hacer compras, podrán interactuar entre ellos y que es una cosa que, como digo, poco a poco se va haciendo realidad y que cada vez será una realidad mayor y que conectará con otras tecnologías como la tecnología de realidad virtual, con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Esto ya tiene un predecesor, que es un juego que se llamaba Second Life, que ya está desde la década del año 2000, y que permitía a los usuarios navegar por una especie de mundo, un mundo imaginario. Hoy día ese mundo imaginario, el Second Life, sigue facturando y factura alrededor de 60 millones de euros anuales, y eso que está ya en declive. Pero la diferencia es que ese es un mundo imaginario diferente al mundo real. Y yo creo que la característica del metaverso es que, aunque sea un mundo virtual, es similar al mundo real. Bueno, y esto lo que va a hacer es cambiar completamente la forma de acceder a Internet.
Esto está conectado con otro tipo de tecnologías, que son la tecnología blockchain, que es la base del ciberdinero, de todas estas monedas que existen, de todas las monedas virtuales, que a través del sistema de blockchain, de la cadena de bloques, pues permiten validar cada una de las transacciones. Y en la moneda que va a existir en ese mundo virtual va a ser esas monedas basadas en el blockchain. Con el metaverso podremos estar presentes dentro de Internet, pero mediante avatares. Es decir, cada uno llegaremos a tener nuestro propio avatar y que será nuestra persona dentro de ese mundo virtual. Y llegaremos a lo que se llama el virtual embodiment, que es pues la encarnación virtual de nosotros mismos. Entonces, llegaremos incluso a comprar ropa para nosotros y a cuestiones de ese tipo. Una de las claves de eso es que esa interfaz de acceso es una interfaz, como os decía, inmersiva y diferencial, que es esa realidad virtual. Ahora bien, ¿cómo los individuos consumimos productos en el mundo audiovisual, en este mundo? Bueno, pues actualmente lo hacemos mirando una pantalla. Nosotros nos conectamos, entramos en alguna de las multinacionales que nos ofrecen comercio y tal, y nos miramos la pantalla y pues no somos protagonistas, vemos aquello, nos lo dan unas imágenes, nos dan varias imágenes y tal, y nos podemos hacer una idea de lo que es eso. La diferencia estará en que nosotros entraremos en ese tipo de tiendas, por ejemplo, si hablamos de un metaverso de este tipo, y tendremos esa sensación de presencia que nos hará pues estar prácticamente teniendo en nuestras manos los objetos y tener pues esa sensación de estar, de sentirnos dentro de ese mundo virtual. Esta capacidad de interacción natural hace que en nosotros mismos tengamos una serie de respuestas físicas y psicológicas, y eso será algo que en algún momento dado tendremos que investigar las diferencias, porque lo mismo que nos ocurre en el mundo real, pues lo tendremos en ese mundo imaginario. Esa realidad virtual, esa experiencia, será mucho más realista de la que tenemos en este momento. Irá siendo, a medida que pasa el tiempo, cada vez más realista. Y eso hará que cada vez sea más productiva, que cada vez las personas vayan entrando ahí y vayan siendo, pues, apreciando, digamos, ese universo virtual. Entonces, las personas van a sentir un universo paralelo similar al actual, donde, pues podrán comprar y venderse todo tipo de objetos, incluso propiedades. Hay por ahí artículos que he estado yo leyendo estos días sobre la compra de terrenos en el metaverso, en el cual, pues tú en ese terreno te puedes construir no sé si estoy diciendo una tontería, tú después me corriges. Puedes ver una empresa que te construya un chalet un chalet, el que a ti te gustaría tener. Pues mira, a mí me gustaría tener un chalet en la playa de Huelva, evidentemente, porque no puede ser en otro sitio, claro, con el chelón ese, y pues que esté nevando cuando yo quiera en el mes de agosto, ¿no? Pues me gustaría eso. Pues yo compro un terreno, compro ese espacio, busco quien me construye el chalet que yo quiera y entro ahí cuando yo quiera. Pues eso es un poco una de las partes del negocio, por algún ejemplo. Y las personas podrán incluso montar negocios ahí para ofrecer no solo productos, sino también determinados servicios. Y el mecanismo para funcionar en ese negocio pues serán las criptomonedas. ¿Es una oportunidad de negocio el metaverso? Pues por lo que estoy diciendo, parece ser que sí. Cada uno de nosotros pues tendremos una especie de gemelo digital, y en el cual, pues a través de ese gemelo digital, con los gemelos digitales de otras personas, pues podremos reunirnos en una oficina virtual, ir de compras, probarnos ropa, asistir a un concierto, asistir a un partido de fútbol, del Betis o del Recreativo, evidentemente. ¿Del Sevilla no? Del Sevilla no va a haber metaverso. Imaginaros que el estadio Benito Villamarín pues se replica y se vende de nuevo. Entonces yo estoy sentado en el estadio porque me han vendido este asiento,
que el otro 300 se lo han vendido a Antonio, 300 se lo han vendido a José. Y estoy en el estadio viendo el partido con otro estadio diferente al Estadio Real. Eso es un poco una idea de lo que podemos llegar. Imaginaros el negocio que puede suponer eso. Bueno, pues por ahí van a ir un poco los tiros. Entonces, bueno, pues ¿esto qué va a suponer? Pues va a suponer un reto, evidentemente, porque van a duplicarse los clientes. O sea, yo tengo el cliente real, pero tengo también el cliente virtual. Tengo la persona real y la persona que está en el metaverso, que tiene unas necesidades diferentes, que necesita unos productos diferentes y que necesita unos servicios diferentes. Y entonces, bueno, pues eso es un poco el tema. ¿Esto va a suponer una brecha digital? Lo preguntaba yo al principio. Pues evidentemente sí. ¿Por qué? Pues por lo mismo que pasó en los años 90 y tantos, finales de los 90, cuando comenzó Internet, que las empresas pues a duras penas se fueron enganchando al mundo de Internet. Muchas no sabían ni lo que era Internet, ni conocían que Internet podía suponer un negocio, y poco a poco esa brecha digital se ha ido reduciendo hasta el momento actual, que hoy no hay empresa, no se concibe ninguna empresa que no tenga su negocio en Internet, y para muchas su único negocio es Internet. Entonces, este metaverso supondrá, evidentemente, al principio, esa brecha digital. Y también, por otro lado, lo comentaba al principio, también van a ser oportunidades para las empresas. El metaverso duplicará el número de clientes. El metaverso ofrecerá nuevas experiencias de compra. El metaverso permitirá que el talento esté deslocalizado, que podamos adquirir talento de una forma no tan presencial como las que tenemos ahora mismo. En fin, un mundo diferente en el que poco a poco nos iremos avanzando. ¿Qué tienen que hacer las empresas para avanzar en estas oportunidades? Pues, de momento, ya deben de comenzar a prepararse para que no tengan esa brecha digital en la que comentaba yo anteriormente. Tienen que empezar ya a probar qué es eso de los espacios virtuales colaborativos. Tienen que empezar a formarse, fundamental, en eso es lo que debemos de estar todos en este momento, a formarse y a comprender cómo funciona este mundo. Y, evidentemente, también, y esto está muy en boga ahora mismo, y es fundamental profundizar en el tema de la ciberseguridad, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que he hecho un pequeño resumen de lo que es este tema. Finalizar diciendo que lo que decía al principio, que está comenzando, que aún no existe todavía propiamente dicho, pero que va a existir en breve, y que se van a crear diferentes metaversos, pero no significa eso que cada empresa tenga que crear un metaverso, sino que las empresas se adherirán a los metaversos que ya están creando las grandes empresas. Yo no tengo más nada que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. La verdad es que has despejado algunas dudas y has puesto otras dudas encima de la mesa. Y yo creo que efectivamente estamos ante una nueva revolución. Vamos a intentar también a las cuestiones que ha ido introduciendo Manolo, pues ir dándole forma. Y para ello, pues hoy contamos con varios expertos, aparte de Manolo, que nos acompañan. A continuación, don Bartolomé Borrego Zavala, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y máster en Dirección de Sistemas y Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Es técnico tributario de Hacienda con las especialidades en aduana, gestión tributaria, inspección y recaudación, y es especialista en Administración Electrónica y procedimientos tributarios electrónicos. En la actualidad, además, es vocal adscrito, responsable de nuevas tecnologías en la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Cuenta con una amplia trayectoria como docente en diferentes másteres, cursos, seminarios, y es conferenciante habitual en materias de tributación, comercio internacional y nuevas tecnologías. Colabora habitualmente con diversas revistas y diarios especializados y cuenta en su haber con 13 libros publicados. Es además autor de 5 blogs y colabora con otros 5 blogs de diversas instituciones. Bartolomé pues nos va a hablar de los retos y de los desafíos de todo tipo que supone el metaverso, de la importancia de estar presente en ese metaverso y de la naturaleza
jurídica de los bienes y servicios que intervienen y se utilizan en el metaverso y también pues en esa conexión entre el metaverso y la inteligencia artificial. Bartolomé, cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a los representantes de las dos facultades de Derecho y de Empresariales. Y bueno, y yo estoy encantado de estar aquí para hablar de un tema de muchísima actualidad, porque vamos a hablar del metaverso. Aunque se diga que ChatGPT o ChatGPT, ¿no? GPT, lo ha eclipsado, pero yo no estoy de acuerdo del todo. En fin, luego haremos unas conclusiones finales, ¿no? A ver. Ahí, vale. Bueno, no me voy a detener mucho en la presentación porque Manuel ha hecho una descripción perfecta de lo que es el metaverso. Y, bueno, pues un concepto que hasta ahora lo hemos visto como algo de ciencia ficción durante muchas décadas, pero que en los últimos tiempos cobró bastante relevancia, ¿no? Aunque, como he dicho, ahora mismo está un poco eclipsado por la inteligencia artificial, ¿no? Y, bueno, pues básicamente lo que teníamos era una realidad virtual a la que se le añadió una realidad aumentada y el conjunto de las dos pues formó la realidad mixta que cada paso que íbamos dando pues iba mejorando, digamos, la utilización del metaverso. Y ya la combinación de las tres, la realidad extendida, ¿no? Pues son las tres figuras básicas que conforman el metaverso. Pero se han adherido ahora las dos nuevas figuras de las que también ha hablado antes Manuel, ¿no? El blockchain y la inteligencia artificial. De tal manera que el metaverso, en esencia, podemos decir que es un universo virtual colectivo compartido. Es como un Internet de nueva generación, ¿no? Y, como también comentó antes Manuel, pues el metaverso hoy día, digamos que está constituido como un espacio tridimensional, ¿eh? Yo he intentado representarlo aquí, es difícil representar las tres dimensiones, pero bueno, a las bolitas le he puesto sombras y curvas para que parezcan en 3D, ¿no? Bueno, pues hecho esta primera aproximación de lo que es el metaverso, pues viene otro tema que está siempre muy... no sé, no va, ¿no? Bueno, esto no es metaverso. Estos son las cosas del directo, ¿no? Vamos a ponerlo ahora. Bueno, decía que se habla mucho de si el metaverso era una burbuja o no. Bueno, pues puede que tenga un poco de burbuja, pero yo creo que en el fondo no la tiene tanto, ¿no? Por lo menos a corto plazo, ¿eh? A largo plazo el concepto y la realidad del metaverso podrían tener un impacto, yo creo que bastante importante, en la forma en la que vamos a interactuar, ¿no? Con la tecnología que tenemos con nosotros. Para mí tiene un gran potencial y estamos viviendo, digamos, las primeras etapas, como comentaban, ¿no? Esto está empezando. Y hay que decir, no, es que ya el metaverso existía con el Second Life desde hace ya mucho tiempo. Bueno, eran pequeños metaversos que fueron el embrión de lo que va a venir, o sea, porque ni siquiera tenemos ahora mismo un metaverso, digamos, importante como para que todo el mundo esté trabajando o moviéndose en él, ¿no? Y queda, pues a mi modo de ver, un camino todavía largo por recorrer, con algunas incertidumbres y algunos aspectos que van a suponer un reto para muchas instituciones, para muchas empresas y para los propios ciudadanos, que somos los que nos vamos a mover en este mundo, ¿no? En cuanto a los retos, bueno, pues yo me voy a centrar, porque no va a dar tiempo a más, me voy a centrar en 4. Retos tecnológicos. A nivel tecnológico, pues todavía estamos a muchos años de tener, como he dicho, ese verdadero metaverso al estilo de lo que vemos en la ciencia ficción, ¿no? O sea, algo que es totalmente online y donde uno no se tropieza con el sillón, como comentaba antes Manuel, que ese es uno de los pequeños peligros que tiene esto. Yo he visto personas con las gafas caerse, ¿no? Estando de pie y caerse, porque están tan inmersos en lo que están viendo. Bueno, y señores, un señor mayor bajando, haciendo slalom por una pista de esquí, y como
enfiló hacia un árbol, pues al final terminó cayéndose y estaba de pie, ¿no? O sea que ese es otro de los pequeños peligros quizás de la excesiva inmersión que tiene, ¿no? Quizás el éxito del metaverso podría estar en unas gafas que mezclen, que tú estás viendo la realidad mezclada con el metaverso, ¿no? Para evitar ese tipo de problemas, que eso es un gran reto, ¿no? Es, por tanto, completamente inmersivo y muy convincente, además, porque llegas a creerte todo lo que estás viendo, ¿no? Luego sería el tema de la adopción y la presencia, ¿eh? A nivel de adopción, pues un verdadero metaverso requeriría una gran cantidad de personas que estén dispuestas a estar en él, ¿no? Yo estoy seguro que los que estamos aquí, pues la gran mayoría estaremos dispuestos a entrar, ¿no? Otra cosa es si entraremos un ratito, pues estaremos todo el día en el metaverso, ¿no? Tiene, bueno, pues esa adopción a nivel, a gran escala, podría tardar. Todavía yo creo que va a tardar algunos años, ¿no? La economía. La economía tiene un impacto importantísimo porque todavía no tenemos ese metaverso importante del que hablamos y son ya millones los que se están moviendo, pues tanto para la creación del metaverso como para las operaciones que se están realizando ya en ese embrión de metaverso que tenemos, ¿no? Activos digitales como los NFTs, pues pueden tener un valor considerable, como luego voy a comentar algún caso, en estas economías virtuales. Estamos, por lo tanto, en unas primeras etapas que tenemos que hasta comprender cómo vamos a funcionar, ¿no? Y otro aspecto importantísimo, la regulación, ¿eh? Aunque trabaje en la agencia tributaria, le he cedido la materia a mi colega y los temas tributarios del metaverso los va a hablar él, ¿no? Aunque quizá alguna pequeña referencia sí que haga, ¿no? Verdaderamente a nivel de regulación tenemos importantes desafíos, desde, por ejemplo, la protección de la privacidad o la seguridad hasta las disputas en cuanto a la propiedad de los bienes o de los servicios que vamos a utilizar, o la regulación propia de las economías virtuales y también por parte de quién lo va a regular, porque lo regulamos a nivel local, pero en el ámbito del metaverso, ¿dónde está el metaverso? ¿Qué gobierno es el que tiene la autoridad para regular todo esto, ¿no? Va a ser un tema que habrá que hacerle frente porque esto no está parado, esto sigue, aunque no lo parezca, ¿no? Y, bueno, pues quizás profundizando un poquito más en los desafíos de la adopción y presencia, como decía, los temas tecnológicos, se lo dejo a mi colega José, y yo voy a saltar directamente a los desafíos en cuanto a la adopción y presencia, ¿no? Entretenimiento y los medios de comunicación. Son quizás los dos sectores más obvios que podrían beneficiarse del metaverso. Yo creo que todos lo podemos entender muy fácilmente, ¿no? Los videojuegos, las películas, la música, los conciertos virtuales, las experiencias cinemáticas inmersivas, los juegos interactivos y otras formas de entretenimiento que son algunas de las miles de posibilidades que ofrece todo esto, ¿no? También habría que mencionar, no se trata de ponerlo todo tan bonito, tan fantástico, y esto no tiene problemas, puede tenerlo, ¿no? Problemas, por ejemplo, de la desigualdad que puede originar el acceso al metaverso si queda limitado solo a aquellos que se puedan permitir un determinado hardware o software, ¿no? Siguiendo con los temas de la adopción y la presencia, pues lo primero que se preguntan muchos es, bueno, pero ¿mi empresa tiene que estar en el metaverso? Bueno, yo creo que todas las empresas deberían de estar, igual que ahora ya no te planteas, aunque todavía hay algunos que no se lo han planteado, pero ya normalmente no te planteas, yo tengo que tener presencia en Internet, mi empresa tiene que estar en Internet, pues sí tienes que estar. Pues va a llegar un momento en el que tendremos que estar también en el metaverso, porque el Internet se va a entremezclar de tal manera con el metaverso que no va a haber diferencia, ¿no? Va a estar todo unido. Pero hasta los gremios un poquito más clásicos, como es el de la abogacía, pues dicen, bueno, y mi despacho de abogados tendría que estar también en el metaverso. ¿Y qué voy a hacer yo allí en el metaverso, no? Porque allí no voy a jugar ni voy a hacer nada. Bueno, pues hasta un despacho de abogados le puede resultar interesante, ¿no? Pues, por ejemplo, para dar respuesta a las innumerables dudas de carácter legal que se están planteando ya. O sea, que el metaverso, el mundo de la abogacía
pues puede ser empezando por una nueva forma de publicitar sus servicios, porque la gente va a estar allí. Porque aunque realmente quien está allí va a ser nuestro avatar, pero el avatar lo estamos manejando nosotros desde nuestros dispositivos, desde nuestras gafas, ¿no? O incrementar la accesibilidad del cliente. Si el cliente va a estar allí, a lo mejor no es capaz de venir a mi despacho a plantearme temas, pero aprovechando que está el metaverso y que yo tengo presencia en el metaverso, sí sería capaz de acercarse a mi bufete virtual para plantearme cualquier tema, ¿no? O para regular un poco o establecer la mayor privacidad posible dentro del mundo del metaverso, la seguridad que puede implicar la transferencia de datos, porque se van a mover millones y billones de datos dentro de este metaverso. Bueno, por dar un dato, en 2007, que hace ya unos años, abrió plaza en el metaverso un colegio de abogados en Second Life, en este embrión que hubo de esto. Bueno, pues sí, un colegio de abogados abrió su casa allí en el metaverso, pues ya está indicando algo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor los despachos no tendrían que estar tanto como observadores, pero sí como un lugar de encuentro con los clientes, porque ya estamos viendo que en el metaverso pues es sobre todo un lugar de encuentro donde puedes hacer networking con todo el mundo y, bueno, puedes estar tomando cualquier cosa y tener allí a nuestros clientes, ¿no? Y nuestros clientes virtuales, ¿no? También las empresas de tecnología, sobre todo, porque ese es su negocio y ahí lo tienen y pueden ayudar muchísimo a la empresa y a todo tipo de colectivos, y especialmente el mundo del marketing. Se mueven aquí como peces en el agua. Este es su mundo y donde son los primeros que empezaron a promocionar, incluso antes que las empresas tecnológicas, yo creo que ya estaban los del mundo del marketing moviéndose sobre estos temas, ¿no? Desafíos a nivel económico. Los nuevos mercados y las nuevas oportunidades. Artículos virtuales. Bueno, pues en realidad van a ser todos artículos virtuales, pero estamos viendo una pizza. Bueno, pero una pizza virtual, bueno, pues que sepamos que hay algunas cafeterías y algunos pequeños restaurantes en los que ya las niñas jóvenes y niños jóvenes quedan para ir a esas cafeterías o esas pizzerías a tomarse pizzas virtuales que pagan. ¿Con qué moneda? Bueno, eso está todavía pendiente de ver, ¿no? Pero mando una reflexión, aunque me apodere un poquito de la siguiente ponencia. ¿Y ese dinero quién lo va a ganar? ¿Lo va a ganar el que está prestando, el que presta ese servicio virtual de la cafetería o el que le ha servido la pizza virtual? ¿Eso quién lo va a declarar en Hacienda? Ahora voy a barrer un poquito para mi terreno, ¿no? Bueno, esto podría dar lugar a muchas reflexiones al respecto, ¿no? O los artículos reales y virtuales. Bueno, pero ¿son todos virtuales o no? Porque el metaverso llega a confundirse a veces, el mundo real se entremezcla de tal manera que, por ejemplo, Nike te abre una tienda como la tiene abierta y te puede vender unas zapatillas de deporte exclusivas para ti, hasta con un NFT para que nadie pueda tener otras iguales y para que tú las compres para tu avatar. Claro, llega un momento en el que dice, bueno, nos estamos volviendo locos, ¿le vamos a comprar una zapatilla de deporte a nuestro avatar? Pues sí, porque ya se está comprando. Pero es que dice, bueno, pero es que ya que tengo unas zapatillas exclusivas para mi avatar, yo quiero otras en el mundo real para mí. Luego, Nike podría utilizar el metaverso como tienda virtual, de tal manera que tú puedas comprar de un producto virtual que iría para tu avatar y otras zapatillas idénticas pero reales para que me las envíe a casa y yo me las ponga, ¿no? O sea que la posible factura que tendría que emitir Nike, pues llevaría dos productos, un producto real y un producto virtual o producto presencial, como comentaba antes, ¿no? Bueno, pues estas son algunas de las posibilidades. O el e-commerce. El e-commerce es fantástico, porque en lugar de hacer un clic y enviarlo al carrito y luego vete al carrito para ver todo lo que tienes y confirmar y introducir los datos de la tarjeta, pues ya hay algunos vídeos que seguramente alguno de los presentes lo habrá visto, ¿no? Pues tú vas empujando un carrito virtual y tienes un asistente que te va a ayudar a hacer la compra, donde te va a orientar dónde tienes que ir, donde tú tienes unos guantes virtuales que vas cogiendo la botella de leche o vas cogiéndola o no, porque tu frigorífico que trabaja con el IoT, el Internet de las cosas, ya le he dado orden a ese market para que te vaya metiendo en el carrito la leche que necesitas o el producto que está ahí, ahora mismo tiene el hueco en el frigorífico, ¿no?
Bueno, pues cuando tú terminas de hacer las compras, que este asesor te va indicando pues desde la fecha de caducidad del producto o las proteínas o calorías que puede tener, en fin, todo ese tipo de información. Skins de Balenciaga. Balenciaga ya tiene ropa para quien quiera comprársela a su avatar y son muchas las tiendas que han abierto este tipo de productos, ¿no? Y cómo no, pues los servicios virtuales que se montan como virtuales pero terminan siendo reales. Pues el médico que te atiende, que empezamos a utilizarlo durante la pandemia, que te atendía a través de una pantalla, pues también va a estar en el metaverso. Detrás va a haber un médico real, que va a ser el que te atienda, pero sería pues un ejemplo, ¿no?, para temas de psicología o de cualquier otra cosa, ¿no? En cuanto a la economía basada en los tokens y las criptomonedas, bueno, pues tenemos los tokens material fungible. Sería todas estas criptomonedas con las que incluso puede que las tengamos actualmente, ¿no? Bueno, pero yo además de esto, que yo creo que además de estas monedas, las empresas del mundo financiero dedicadas a las tarjetas, yo creo que no se van a quedar atrás, porque de la misma manera que actualmente tú haces una compra en una tienda online y pagas con tu tarjeta, ¿por qué no pagar? ¿Por qué tu avatar no va a poder pagar con una tarjeta que es real y que tú le puedes decir los datos de la tarjeta? Luego yo creo que aquí se van a volver a entremezclar otra vez de ese mundo real con el mundo virtual, ¿no? Pero claro, tenemos los NFTs, los Non-Fungible Tokens. Es esa tipología de criptoactivos que están creados de una forma singular y de una forma individualizada, que son únicos y no intercambiables, y que lo que hacen es vincular en exclusiva a un determinado bien o a un derecho o a un servicio. Bueno, son como certificados acreditativos de la propiedad de los activos físicos y también de los ficticios. O sea, que tú puedes tener un NFT de tu figura virtual que te acredita que eres el propietario, o puedes tenerlo también de una figura incluso en el mundo real. Luego volvemos a ver cómo se entremezclan una figura y otra. Bueno, y se llega a pagar mucho dinero por todo esto. Voy a dar 4 datos. 2,9 millones de dólares se pagaron por el primer tweet, por el primer NFT del primer tweet. 2,9 millones se pagó también por el famoso NFT del Club de los Yates de los Simios Aburridos. 1,1 millón de dólares por el primer píxel de color rojo. Y 110 millones y medio de dólares por un garabato que creó la inteligencia artificial. Bueno, pues esto, ¿estamos locos? ¿No estamos locos? Bueno, ¿estamos locos o no estamos locos? Pero eso ha pasado ya y seguirá pasando, ¿no? Desafíos en el mundo de la publicidad y del marketing. Bueno, este es un nuevo espacio para interactuar y conectarse con consumidores y la audiencia. Una forma de dar también aumentar la visibilidad, interactuar con el público de diferentes formas, ¿no? Y crear nuevas experiencias para los usuarios, que es lo que buscan muchas veces todos los especialistas de marketing, ¿no? Analizar, las marcas pueden utilizar, por ejemplo, la IA para analizar el comportamiento y las preferencias que tienen los usuarios, de forma que la tecnología pues utiliza esas preferencias para mostrarte el metaverso quizás a ti de una forma diferente de como lo ve otro, simplemente porque conoce tus gustos o te ha analizado tus preferencias, ¿no? En el mundo de la publicidad, pues las marcas pueden colocar anuncios en ubicaciones virtuales, bueno, experiencias publicitarias interactivas, nivel de personalización y de segmentación incluso mayor del que tenemos ahora, que va mucho más allá de los que utilizamos en los medios tradicionales, ¿no? La creación de comunidades, las marcas pueden crear sus propios espacios, donde los fans y los clientes pues podrán reunirse, interactuar, participar en eventos, en actividades. La marca personal, esta nueva plataforma para la autoexpresión o para la construcción de tu verdadera identidad, porque habrá quien se haga un avatar que se parezca a él. De hecho, hay empresas que te hacen tu avatar lo más parecido posible, aunque ya hoy día cualquier app te la hace también, ¿no? O a lo mejor quieres aprovechar para cambiar de imagen, ¿no?, sin tener que ir
al médico, ¿no? En cuanto al empleo y formación, pues el metaverso y la IA pues pueden abrir nuevas oportunidades de empleo y de formación para diseñadores de contenido digital, para desarrolladores de IA, que pueden encontrar una gran demanda de estas habilidades que yo creo que todos deberíamos de ir adquiriendo, cada uno en su profesión, ¿no? Para incorporarla a nuestra nueva forma de trabajo. Además, el metaverso puede ser incorporado como una plataforma para la formación y la educación. La formación es, utilizando esta tecnología, es impresionante. Meta, durante un tiempo, tenía un anuncio que salía en televisión donde salía un profesor cómo iba explicando, pasando una burbuja a los alumnos que estaban en los asientos, ¿no? O donde los alumnos aparecían en un teatro romano y escuchaban cómo hablaban ahí. O sea, es otra forma de dar clase, ¿no? Distinta de la que hemos vivido, por lo menos de la que viví yo, ¿no? Así ya muchos años, ¿no? O también en el mundo profesional, bueno, pues profesional como puede ser, por ejemplo, las videoreuniones, las videoconferencias, donde tu avatar puede estar reunido con otros avatares y a su vez hacer una videoconferencia con otros avatares o con personajes reales, como estamos viendo, por ejemplo, en esta imagen. Los que están en la pantalla son reales. De hecho, Microsoft, en su aplicación de Teams, pues ha invertido para incorporarla al metaverso. ¿Cómo? Pues algo parecido a lo que podemos estar viendo aquí, ¿no? Los desafíos legales. Pues aquí sí que hay mucho que hablar, ¿no? Es un territorio para el derecho y la regulación, donde se entremezclan, como he dicho, la realidad física y la virtual y la aumentada, ¿no? Muchas de las operaciones virtuales van a ser plenas y eficaces jurídicamente y con efectos en el ámbito analógico o en el real, ¿no? Pero también habrá muchas cuestiones que tendrán implicaciones legales. El avatar, por ejemplo, los derechos de imagen. Yo puedo adquirir un avatar que tenga la imagen de un famoso, o la cantidad de datos con la que tendremos acceso, el tema de protección de datos, o los avisos en materia de privacidad, o el consentimiento para los datos protegidos, que de la misma manera que actualmente cada vez que tú entras en un formulario ya aparecen las cláusulas, pues en el metaverso también tendrán que incorporarlas de alguna manera. El control de los menores de edad, la jurisdicción competente en caso de disputas. Cuando haya una disputa, que la habrá, ¿quién será la autoridad competente? ¿Qué órgano será el que se encargue de eso, ¿no? O los derechos de los consumidores, porque al final también compraremos allí, ¿no? Los temas de ciberseguridad y los retos en materia de propiedad intelectual y propiedad industrial, ¿no? Está claro que a medida que estas tecnologías avancen y se integren en la sociedad, van a surgir pues infinidad de desafíos legales que tendrán que abordarse, ¿no? Desafíos como estos que he comentado, ¿no? El tema de la propiedad intelectual, un tema complicado porque ya va a aparecer un problema que ya lo tenemos. ¿Qué pasa con estas creaciones de la IA? Esas imágenes que genera una IA. ¿Quién tiene los derechos de la propiedad? Y quien habla de una imagen habla también de un texto, ¿no? Bueno, pues eso lo tenemos, lo vamos a tener también en el metaverso, ¿no? O temas de privacidad de datos, en que los usuarios generan una cantidad enorme de datos personales y hay que ver cómo se van a proteger, quién va a tener acceso a ellos, cómo se pueden usar, cómo se van a poder compartir, quién va a llevar el control de todo eso en materia de seguridad, cómo proteger a los usuarios, ¿no? Del ciberacoso, porque ya se habla también del crimen del avatar. Y si un avatar mata a otro avatar, ¿qué tiene que decir el derecho penal al respecto? Bueno, pues es que hay que regularlo todo ahora. Habrá que regularlo porque son infinidad de situaciones en las que van a presentarse que son totalmente novedosas. Son temas de responsabilidad. ¿Qué pasa si mi avatar produce daño a alguien? ¿Qué responsabilidad tiene? ¿Quién la tiene? ¿El avatar o la tiene el dueño del avatar? Pues son muchas cuestiones que están pendientes de desarrollo. O los derechos humanos y en temas de discriminación que la IA puede con sus algoritmos, puede llegar a incluso a provocar desafíos más importantes aún, ¿no? En definitiva, las normas y la regulación, tenemos un desafío general de la norma pero estas leyes y estas regulaciones a menudo que son locales, pues como dije antes,
alguien tendrá que regularlas. Y ahí se tienen los organismos y los estados tendrán que ponerse de acuerdo para unificar criterios, ¿no? Solamente en tema tributario voy a hacer una pequeña reflexión. Bienes, servicios o una tercera categoría. Bueno, lo que yo mueva o compre dentro del metaverso realmente no tiene la consideración de bien, de acuerdo con el artículo 303 del Código Civil, como por ejemplo bienes inmuebles o semovientes, ¿no? Pero tampoco como servicios, porque actualmente se regulan lo que va a través de Internet, dice estos son servicios prestados por vía electrónica, ¿no? No se identifica con los principales hechos imponibles que tiene el IVA, por ejemplo. Bueno, pues cuando yo compre artículos para el avatar o cree una figura de arte digital, pues yo creo que tendrán que regularlo, porque son figuras nuevas que actualmente en la regulación, tal y como la concebimos hoy día, no está, ¿no? El metaverso y la IA, por enlazarlo ya de alguna manera con la semana en la que estamos, ¿no? Pues el metaverso y la IA están totalmente entrelazados, ¿eh? Y juntos van a tener un potencial enorme, el de redefinir cómo vamos a interactuar en este mundo digital, ¿no? La combinación de estas dos figuras tiene ese potencial, pero también plantea importantes desafíos significativos, especialmente en términos de privacidad y de ética, ¿no? Bueno, pues ¿cómo podrían interactuar el metaverso y la inteligencia artificial? Pues mediante una integración natural. Sería, por ejemplo, cuando un chatbot o un asistente virtual no es un muñequito que está ahí, sino ya hoy día ese muñequito puede tener una imagen tan real que parece una persona de verdad, que incluso pues, te pueda imitar y utilizar tus mismos gestos. Te está analizando y puede utilizar tus mismos gestos, o te está analizando la forma con la que te gusta hablar para dirigirse en el mismo tono a ti, ¿no? O la personalización, el poder personalizar nuestra experiencia en el metaverso, el aprender de nuestras preferencias y de los comportamientos, las simulaciones realistas, generar comportamientos realistas o fenómenos físicos complejos. Ya la calidad de la imagen de lo que vemos, porque muchas veces cuando vemos un metaverso vemos en plan de como muñequitos de dibujos animados, ¿no? Ya hay muchas imágenes que son tan reales y lo estamos viendo continuamente en las apps y en cantidad de vídeos que nos llegan, que están generados por ordenador y por inteligencia artificial, ¿no? En el análisis de los datos. Un papel clave para identificar las tendencias, patrones y proporcionar información para empresas y desarrolladores. El nivel de creación de datos por cada minuto a nivel mundial va creciendo casi exponencialmente. Pues esa cantidad de datos que actualmente las empresas lo utilizan, sobre todo para temas de marketing, pues ahora van a poder emplearlo pues, en mayor número, ¿no? Y la seguridad y privacidad, que son dos temas importantísimos. Como conclusión, ya para terminar, porque no sé si me he pasado o no me he pasado, pero bueno, conclusiones finales que yo aportaría: la necesidad de ampliar esa capacidad de procesamiento de los ordenadores, el desarrollo del hardware y del software. Esto va a ser una medida que habrá que hacerla, ¿no? El requerimiento para trabajar como realmente queremos trabajar en el metaverso o como lo tenemos idealizado a través de lo que hemos visto en los medios, pues requiere un desarrollo, hardware más potente y software también más potente, ¿no? Habrá que adquirir además dispositivos adicionales, como comentaba antes Manuel, las gafas, guantes. Bueno, eso puede limitar un poquito la accesibilidad para algunas personas, porque de luego baratas. Manolo tuvo la suerte de que compró una gafa barata, ¿no? Pero no son tan baratas, sobre todo las que ha sacado Apple, ¿no? Suelen ser bastante caras, ¿no? Pero habrá quien las compre y se compre otra también para el avatar si es necesario, ¿no? Problemas físicos. Puede provocar, esta inmersión, como hemos comentado, puede provocar náuseas, puede provocar mareos y lapsus de conexión entre una realidad y otra. Esas famosas caídas que hemos comentado, ¿no? La minoración de las relaciones interpersonales, el aislamiento y la adicción. A mí me preocupa mucho esto, porque si ahora mismo hay muchos jóvenes que están todo el día entre el móvil y la pantalla del ordenador y vuelve otra vez el móvil y están sentados en una mesa, yo los he visto en un restaurante, el papá, la mamá y dos niños, y no están hablando, estaban cada uno mirando su móvil. A lo mejor estaban chateando los cuatro, también puede ser. Pero bueno, cuando estemos mucho más inmersos, como es el metaverso, pues yo creo que el problema se puede acrecentar, ¿no?
y, por lo tanto, la necesidad imperiosa de regular muchos campos que son los que van a tener incidencia en el mundo del metaverso. Para mí, que el metaverso simplemente ha llegado antes de tiempo. No estamos todavía preparados del todo para poder asimilar todo lo que puede implicar, ¿no? Y hay muchas personas que dicen, bueno, es que la IA se ha cargado el metaverso. Bueno, lo ha frenado. Para mí lo ha frenado un poquito porque ChatGPT lo que ha hecho es eclipsarlo todo. Y ya no se habla de otra cosa, ¿no? Ya se empieza a hablar de otras IAs, ¿no? Pero yo creo que esa interacción entre la inteligencia artificial y el metaverso va a ser, pues, un detonante impresionante, porque la propia IA que lo ha frenado, es cierto que lo ha frenado, ahora va a contribuir enormemente a su desarrollo. Y nada más, pues muchísimas gracias. Bueno, magnífico, Bartolomé. Ha despejado muchas dudas y ha introducido otras. Los ingenieros informáticos ya tienen mucho trabajo, los de marketing parece que también, pero desde luego los juristas van a tener un montón de trabajo. Y en esta facultad están los mejores juristas, han salido siempre los mejores juristas de este país y así va a seguir siendo. Hay gran futuro, ¿vale? Está claro Vamos a crear, dice Miguel Ángel, una facultad virtual en el metaverso. Y un decano virtual. Y un decano virtual, sobre todo un decano virtual, eso sí es importante, un decano virtual y directores de departamentos virtuales, que es importante. La verdad es que magníficas las dos intervenciones, la de Manolo y la de Bartolomé. Ahora vamos a tener una tercera intervención de José Yuste Menéndez Valdés, es arquitecto superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, con una amplia carrera internacional entre Europa y Asia, es director global de diseño espacial en IBM, dentro del Centro de Competencia Global IBM Consulting Customer Transformation. Especialista en arquitectura experiencial, espacios de marca y tecnología aplicada a espacios. Él nos va a hablar de las implicaciones tecnológicas del metaverso. Así que, José, cuando tú quieras. No se me está... Bueno, primero que nada, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por tenerme aquí. Es un placer venir a hablar de lo mío y de lo que me gusta. Pero no se me está conectando la presentación en el proyector. Venga, mientras que resolvemos los problemas técnicos entre lo físico y lo virtual, las personas y los avatares, vamos a pasar a la cuarta prevista de las intervenciones, que va a ser la tercera y que la va a ser Luis Alberto Malvares Pascual. Él es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Huelva, es autor de numerosas publicaciones y en los últimos años es investigador principal de 2 proyectos de investigación relacionados con las consecuencias de la digitalización en materia fiscal y contable, dirigiendo 2 congresos relacionados con estas materias celebrados recientemente. Y además, es el coordinador de las correspondientes obras colectivas de estos congresos. Así que Luis nos va a hablar sobre las implicaciones fiscales y finalmente pues José hará la última de las intervenciones. Pues Luis, cuando tú quieras. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Cátedra IBM, Manolo Horta, y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla la invitación. Mi segunda casa, con lo cual la verdad que me siento casi como en ella. O sea que muchísimas gracias por todo y gracias también a Fran por venir, que es compañero del área de financiero. Bueno, yo voy a hablar de algo de lo que no soy experto, de la fiscalidad de los metaversos. Creo que no hay ningún experto aún en ningún sitio del mundo que busquéis, ni siquiera en el metaverso. Decía Manolo al principio que no hay un metaverso, sino que hay muchos metaversos. Y eso es que también para mí es muy relevante a efectos de la fiscalidad. Es decir, lo que hay son plataformas metaversicas, que también lo llaman algunos. Cada una tiene su propia moneda virtual. Yo no sé si hay alguno que tenga ya monedas que sean de uso común, pero yo todo lo que he visto son monedas propias de cada metaverso. Y el wallet no te lo puedes llevar a otro metaverso. O sea, tú ese wallet lo tienes en el metaverso correspondiente y los NFT no te los puedes llevar de excursión a otro metaverso. Por tanto, ahora mismo ahí sí he visto que hay varias organizaciones e incluso algún metaverso que trata de ser el metaverso de los metaversos, incluso alguno español, pero
aún no, eso no existe. Entonces, no hay esa interconexión no existe. Y eso me parece relevante a efectos de la fiscalidad, porque, claro, tenemos que saber qué queremos gravar. Bueno, esto se dice siempre en cualquier ponencia de metaverso, como nos ha dicho hoy, pues lo aprovecho. La primera vez que apareció el metaverso tal y como creo que lo conocemos ahora, en estos últimos años, fue en esta novela, Snow Crash, de Neil Stephenson, en 1992. Desde entonces, pues lo que ha habido es básicamente ciencia ficción, hasta hace realmente después de la pandemia. ¿Y a qué se debe? Pues lo que se ha dicho ya, no voy a entrar en el tema. Más que una tecnología, el metaverso es un concepto porque es el cúmulo de muchas tecnologías y no solo lo que se ha dicho, sino también el incremento de la velocidad de Internet es clave para que no haya latencia, la mejora de los dispositivos fundamental, no solo las gafas, también se entra en los metaversos a través de los ordenadores, los móviles, con lo cual todo eso pues ha mejorado muchísimo. Pero aún estamos en una fase, pues me imagino que emergente, o sea, aún el metaverso es un espacio emergente. Entonces, bueno, pues cuando empieza a ser atractivo, las empresas empiezan a ofrecer productos y si empiezan a ofrecer productos, pues los usuarios empiezan a conectarse y cada vez pues se estará más tiempo allí. Bueno, ¿se puede saber cómo será o cómo es o cómo será la fiscalidad en los metaversos? Porque ya digo que de momento las administraciones tributarias no están echando mucha cuenta a este asunto. Pues ahora mismo es una mera especulación. O sea, que es todo un trabajo meramente especulativo lo que puede hacer. Por eso digo que no hay expertos en el metaverso, porque realmente si no se sabe cómo va a ser la evolución de las tecnologías, no se sabe cómo van a ser los modelos de negocio, las modalidades de uso y consumo que va a haber, pues cómo vamos a establecer la fiscalidad de todas esas cuestiones que no sabemos cómo van a ser. Entonces podemos hacer, pues eso, un ejercicio especulativo. Y lo que sí vamos a empezar es diciendo sí, que efectivamente ya se ha dicho que realizan muchos hechos, actos, actividades económicas, de ocio, etcétera, que generan o que pueden generar capacidad económica. Por tanto, esa es la primera cuestión que habría que ver. Si la fiscalidad solo puede incidir en algún asunto cuando hay capacidad económica. Es un principio constitucional de España y de muchos otros estados. Por tanto, ¿hay capacidad económica en el metaverso? Yo he seleccionado una serie de noticias que pues nos la podemos creer o no, pero bueno, son las grandes consultoras. La oportunidad de mercado se estima por JP Morgan en más de $1 millón ya actualmente, anuales. Cuando hablamos de billón serán billones estadounidenses, claro. Y podría alcanzar, según McKinsey, 5 millones en 2030. 5 billones, perdón. En 2026, esto ya no me lo creo, según Gartner, nos llevaremos 1 hora al día en el metaverso. Yo creo que ese dato no creo yo que vaya a cumplirse. El uso comercial, se ha hablado aquí de la ropa, pero es que ya es muy común, es decir, es bastante común. Hay muchas tiendas con tiendas solo virtuales y tiendas físicas. Y experiencias compartidas, de Gucci, Nike, además, vamos, que un bolso de Gucci en el metaverso no es barato, para el avatar. La venta de terrenos virtuales, estamos hablando en 2021, según los datos que yo tengo de Parcel, 465 millones de euros y 1,4 billones en 2022, casi se ha multiplicado por 4. Además, se van incorporando más metaversos y este es uno de los negocios más relevantes, la venta de terrenos virtuales. Una parcela se ha vendido por 500.000 euros. Estamos hablando de cantidades muy relevantes. Bartolomé hablaba de la incorporación de abogados, psicólogos. Bueno, en realidad se puede incorporar cualquier profesional. Ya JP Morgan ha abierto una sucursal en un metaverso de Centerland. Una sucursal financiera, o sea, que es una oficina en la que se puede pedir préstamos para comprar pues cosas para los avatares, un terreno virtual, o sea, que todo eso ya se está implementando y me imagino que todos los profesionales, pues, en cuanto que tenga interés, pues lo harán. En cuanto a ocio, pues todo lo que se os ocurra. Yo simplemente he destacado en Fortnite, que hay quien considera que también es una especie de metaverso, en realidad, pues, cumple varios principios. Bueno, pues ha habido 2 conciertos en 2020 y 2021 que el de Travis Scott había 12 millones de avatares en directo viendo el concierto, todos en forma de avatares.
y Ariana Grande. O sea, que es que realmente estamos hablando de unas dimensiones que se nos escapan. La compra de arte digital, bueno, yo tenía uno aquí, el de Beeple, que era 69,3 millones de euros, que no se adquirió en el metaverso, sino en una subasta de Christie. Ya él ha hablado ya de otros metaversos más caros, otros NFT más caros, pero bueno. Y el uso publicitario es fundamental también, que cuando te metes en un metaverso hay muchísimas vallas publicitarias, edificios, o sea, que ese es uno de los usos también más importantes. JP Morgan habla de 18.400 millones de dólares, que a mí me parece incluso poco en 2027, me parece hasta poco, pero bueno. Bueno, ¿cabe que no existan impuestos los metaversos? ¿Algún autor? De momento hay pocos autores que hayan escrito sobre esto, pero hay blogs, hay algunas cosas en Internet, y algunos de los que se lo plantean dicen, bueno, pues se saca ese eslogan de Las Vegas, ¿no? Lo que sucede en el metaverso se queda en el metaverso. Lo que sucede en Las Vegas, eso es, creo que todos los que nos hemos acercado al metaverso hemos escuchado ese eslogan. Yo no lo comparto, es decir, no puede ser un lugar de impunidad, pero en parte sí, sobre todo con los metaversos que tenemos actualmente. Ya después lo comentaré en el ámbito tributario. Seguramente la Agencia Tributaria Española no estará de acuerdo conmigo, pero desde luego, en cuanto haya una actividad relevante en el metaverso, ahora mismo ya digo que prácticamente no se les está haciendo caso, pero seguro que las administraciones tributarias, los autores son un poco más agresivos que yo, hablan de las voraces administraciones tributarias, grabarán todos los hechos imponibles que se realicen allí. Por tanto, desde luego no serán espacios ajenos a su jurisdicción y fiscalización, y ya de hecho alguna administración ha entrado en algo. Y bueno, pues en realidad la capacidad económica sería tanto para la propia plataforma del metaverso, como para los empresarios y profesionales que ofrezcan productos y servicios en ella. Esos nuevos modelos de negocio pues, generarán capacidad económica, por supuesto, y también los usuarios. Los usuarios también pueden hacer múltiples transacciones de consumo final, con lo cual estarían los impuestos indirectos, pero también en los metaversos descentralizados. Hay dos tipos, los centralizados, que solo se hacen operaciones con las plataformas, y los descentralizados, que es igual que el mundo real. O sea, prácticamente puedes hacer cualquier cosa. Es decir, tú puedes comprar un terreno virtual y venderlo a otra persona. Con lo cual, en realidad, pues, sería muy parecido al mundo real y podría generar plusvalías que podrían ser gravadas o no en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, antes de entrar en la tributación, yo creo que hay una serie de elementos que son básicos para que se pueda gravar este tipo de operaciones en el metaverso. Primero, la colaboración de las plataformas en la gestión de los tributos. Sin la colaboración de las plataformas creo que es prácticamente imposible. Además, pueden tener un papel muy relevante y simplificar los deberes formales y la recaudación de los tributos. O sea, que es que puede ser un cambio de simplicidad importante. El blockchain permite la seguridad en las operaciones, la trazabilidad y permite, pues, por ejemplo, automatizar el pago de los tributos. Es decir, el contribuyente no va a tener que liquidar, lo puede hacer la propia plataforma. Ya en el informe en el que participó precisamente Fran el libro blanco de la reforma fiscal del año pasado, ya se habla de la posibilidad de establecer las plataformas colaborativas como sustitutos del contribuyente, retenedores, podría ser otra figura, pero bueno, la figura del sustituto que desplaza al contribuyente de la relación y la plataforma es la que se encarga de liquidar, recaudar, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa posibilidad evidentemente pues simplificaría bastante todo. Para eso serían necesarios unos acuerdos internacionales, porque es que esto no tiene una dimensión nacional. Entonces, las plataformas tienen que... es muy importante, después hablaremos de los acuerdos internacionales. Sin acuerdos internacionales, las medidas nacionales no sirven para nada. O hay acuerdos internacionales o esto, en fin, el gravamen es imposible. Y, bueno, pues incluso las plataformas que no accedan a esos acuerdos, pues podría bloquearse su acceso en una determinada zona. Otra cuestión importante, la identificación de los usuarios frente a las plataformas. Sin identificación no hay gravamen tampoco, es prácticamente imposible. Podría haber alguno, en la fiscalidad indirecta podría establecerse, pero sin identificar a los usuarios prácticamente es imposible el gravamen. Entonces, ahora mismo se actúa como un nick anónimo, por tanto, frente a tercero y frente a la plataforma.
Frente a terceros se podría seguir actuando con un nick anónimo, pero frente a la plataforma, desde luego, habría que estar perfectamente identificado para que el gravamen sea posible. Y frente a la plataforma y frente a la agencia, a la administración tributaria, claro. Entonces, bueno, pues, y siempre mediante un sistema seguro, que ya se verá cuál es. Ahora, repito que ahora mismo te puedes, si quieres estar en varios metaversos, pues te tendrías que loguear en todos ellos. Para que todo esto sea razonable, tendría que haber una identidad digital única. En eso ya se está trabajando también. La Comisión Europea está planteando la cartera digital europea, está eso en trámite, dentro de poco creo que se aprobará. Entonces, bueno, pues todo eso son pasos también adelante en este asunto, en que los usuarios, aunque sean anónimos en relación con los terceros, pero estén perfectamente identificados frente a la plataforma y frente a las administraciones, no solo Hacienda. Y además, para efectos tributarios sería importante informar de la condición en que se actúa, si se actúa como empresario profesional o como particular. Es que si no, no pueden existir pues tributos. Y otra tercera cuestión es la localización tanto de las plataformas como los usuarios. Esto es determinante del nexo para saber en qué jurisdicción se tributa. Entonces, en las plataformas, en principio, bueno, un criterio podría ser la residencia fiscal de la propia plataforma, que puede estar en cualquier sitio. O sea, ya la presencia física es inexistente, por tanto, puede estar en cualquier sitio. Otra cuestión podría ser también los servidores. ¿Dónde están los servidores? Los servidores también pueden estar en cualquier data center de cualquier parte del mundo, puede estar en la nube, puede estar en cualquier parte del mundo. Por tanto, bueno, pues esto es un problema también para localizar a las plataformas y a efectos de la tributación. Entonces, realmente todo eso, a efectos de determinar el punto de conexión, es bastante complejo. Y además es muy fácil, por tanto, la deslocalización por motivos fiscales. Si ya lo era en el mundo físico, pues en el mundo virtual aún más. Por tanto, eso es un reto importante para todas las administraciones tributarias y, repito, con medidas nacionales no se puede conseguir nada. Pero es que también los usuarios, podemos pensar, no, a través de la IP se puede localizar a los usuarios. Aquí hay gente joven y sabrán que no es así. Es decir, con la VPN te puedes conectar, con una VPN, un programa de VPN, te puedes conectar con una IP de cualquier país del mundo. Yo le pregunté a mi hijo si sabía, tenía 16 años en aquella época, le pregunté, oye, ¿tú sabes qué es una VPN? Sí, yo me conecto con una VPN de Francia o de no sé dónde para descargarme juegos que en España aún no está. O sea, que no sé si los que estáis aquí ya utilizáis estas cosas, pero incluso, por ejemplo, en el mundo del juego online es muy habitual utilizar una VPN, una web y partidos de fútbol, pero en el mundo de juego virtual, en España no se puede jugar nada más que en juegos que estén en España y Portugal. Para jugar en el mundo, que es donde está el dinero, te tienes que conectar con una VPN de Andorra, de Malta, de donde sea. O sea que es algo, por tanto, la IP no sirve tampoco para localizar, con lo cual habría que geolocalizar a través de un sistema seguro. Ahora mismo creo que el sistema más seguro será el GPS, pero bueno, supongo que con el tiempo saldrán otros más seguros. Por tanto, a efectos de la tributación, si no tenemos todos estos requerimientos técnicos, pues la tributación no existirá. Por mucho que quiera que se empeñe las agencias tributarias, será prácticamente imposible que haya tributación en el metaverso, lo cual, pues vulnerará también los principios de justicia tributaria, porque hay capacidad económica y no se puede gravar. ¿Qué reglas tributarias se han de aplicar en los metaversos? ¿Las normas vigentes pensadas para un mundo físico o normas específicas? Bueno, yo creo que hay que hacer un nuevo marco fiscal. Sí, yo voy a hacer una propuesta de distintos tributos totalmente diferente de lo que tenemos. Es decir, si la réplica de lo que tenemos ahora mismo, os aseguro que no hay nadie que sepa cómo se aplica. O sea, los tratados, los convenios de doble imposición, tenemos en los impuestos de la renta, tendríamos primero que saber qué tipo de activos son, que hay discusión, una discusión sobre la naturaleza jurídica terrible. Luego, qué tipo de renta genera y aplicar los convenios de doble imposición, eso os aseguro que es una locura absoluta. Eso, por ejemplo, solo en renta. Ahora veremos más problemas. Entonces, ¿pero qué ocurre mientras que no haya normas específicas? Que no hay ninguna. Pues que se aplicarán las normas actuales, vigentes, de forma y manera forzada, como ya está haciendo la Dirección General de Tributos en materia de criptoactivos y en materia de NFT, que son los verdaderos pilares económicos del metaverso. Es que realmente el metaverso funciona con NFT y criptomonedas. Por tanto, toda la doctrina de la DGT sobre estos pilares, repito, económicos del metaverso se aplicarían también
aunque en principio no estaba pensada para el metaverso, sino para otros marcos, pero también se aplicarían aquí. Bueno, y las reglas fiscales también son muy diferentes según que sea un metaverso centralizado o descentralizado, porque realmente es que no tiene nada que ver uno con otro. O sea, las operaciones que se pueden hacer y quiénes son las partes de las operaciones son muy diferentes, con lo cual en los descentralizados la verdad que la problemática es pues prácticamente la misma que en el mundo físico. Repito, es imprescindible que existan acuerdos internacionales. Las medidas unilaterales no sirven, lo tenemos con el impuesto sobre determinados servicios digitales que España y otros países han implementado y que realmente la recaudación pues, prácticamente es mínima. O sea, que realmente dan lugar a más incertidumbre y que otra cosa. Entonces, bueno, pues las medidas unilaterales lo único que provocan es poca seguridad jurídica, que cada Estado lo grave de una forma determinada, que haya doble imposición, que haya desimposición y que sobre todo lo que haya es un caos normativo que puede hacer incluso que esta tecnología, si las administraciones tributarias empiezan a apretar, pues hasta se paralice un poco. Entonces, decía antes que la deslocalización fiscal va a ser más relevante, por tanto, los tratados tienen que tratar precisamente de evitarlo. Y las normas para mí tienen que ser, todo lo que digo aquí, ciertas, homogéneas, justas, pero sobre todo claras y sencillas y aceptadas a nivel internacional. Por lo menos un consenso internacional de muchos países. Hay que establecer muchos aspectos. El hecho determinante del gravamen, es que eso es muy importante. Es decir, ¿cuándo se grava? Cuando un avatar venda una parcela y obtenga una plusvalía o cuando se recupere el dinero en dinero físico. ¿Cuándo es el momento del gravamen? Bueno, pues eso es una pregunta que hay que hacer, porque ahora mismo eso es un tema que no está claro. El nexo con el territorio, ya digo que hay muchísimos problemas para determinar cuál es el nexo, la jurisdicción donde se tributa. Los tributos aplicables, yo voy a proponer tributos nuevos, en realidad, más que aplicar los tributos existentes. Y bueno, y creo que deben ser tributos fáciles de gestionar, el blockchain lo permite, y además que no sean muy elevados. Es decir, yo creo que tenemos que ser prudentes con el inicio de unas tecnologías para no ser al final una losa que impida su desarrollo. En fin, de momento, que yo sepa, no hay ningún tipo en fin, en el marco de la OCDE ni ninguna otra organización supranacional, que yo sepa, no hay ningún tipo de momento de comisión, de estudio, ni nada que se le parezca. O sea, yo he buscado por la OCDE todo lo que he podido y no he visto absolutamente nada. Sobre criptoactivos sí hay cosas, pero sobre metaverso en sí aún no hay nada. Entonces, desde que la OCDE se pronuncia hasta que los Estados implementan, pasan muchos años, con lo cual la fiscalidad en el metaverso, digamos que tardará en llegar. Bueno, en la imposición sobre la renta, repito, si aplicamos las reglas del mundo físico, es una auténtica locura. Entonces, ahora mismo lo que hay, repito, son metaversos en lo que realmente tú inviertes en la moneda de ese metaverso. Entonces, como veremos ahora, la única sentencia que conozco de un tribunal alemán, en realidad lo que se dice es que solo se tributa cuando hay interacción con el mundo físico. Es una sentencia del IVA. Pero es que a mí me parece también importante en relación con el IRPF o con los impuestos de la renta. Podría ser sociedades también. O sea que, desde mi punto de vista, por lo menos en este momento en el que el metaverso es algo incipiente, se debería tributar solo cuando se obtengan beneficios por la conversión de la moneda de ese metaverso en moneda fiduciaria o bien en una criptomoneda que sea de uso generalizado. Si se convierte en Bitcoin, que yo puedo ir a una cafetería, no virtual, sino comerme una pizza, pero real, bueno, pues sí tendría la misma función. Por tanto, realmente, yo grabaría solo la diferencia entre lo que yo he metido en el wallet del metaverso y la plusvalía que he generado. Eso, repito, que solucionaría, desde luego, no había que aplicar todos estos convenios de doble imposición que decimos, porque realmente yo estoy hablando de que se tributaría en la jurisdicción de la residencia fiscal. Ya digo que esto no tiene nada que ver con la realidad actual, con lo cual os lo decía al principio, que lo tomé a título de inventario. Las administraciones tributarias, por supuesto, no van a aplicar este criterio, pero creo que hay que simplificar las reglas y, sobre todo, no hay que establecer tributos complejos, situaciones que impidan casi el desarrollo de esta tecnología o de este concepto más que tecnología, repito.
Bueno, y en caso de sociedades, bueno, pues sí se podría llevar parte de los beneficios que esa sociedad genera en la jurisdicción del mercado a través de algo que ya se está haciendo en el mundo físico, que es, bueno, creo que de aquí a lo mejor solo Fran conocerá, que es un acuerdo que se llama el Pilar 1, a través del cual se está intentando llevar parte de los beneficios de una compañía que actúe en todo el mundo, pues a la jurisdicción donde están los usuarios, porque hasta ahora solo básicamente tributaba en el lugar de la residencia. Pero bueno, pues la OCDE está trabajando en esto. Ya se habla de algún artículo que he visto extranjero, habla del Pilar 3, que podría ser todo esto en el metaverso. Pero, repito, no hay absolutamente nada de momento y, por tanto, todo lo que hagamos es una mera especulación. En la imposición patrimonial, yo también creo lo mismo que he dicho antes. Mientras que los activos digitales no tengan validez universal, ¿se debe tributar en el impuesto de patrimonio? Es que puedes tributar por algo que si el metaverso cierra, realmente te quedas con nada, con cero. Por tanto, fuera de ese metaverso, es que realmente esos activos digitales no tienen valor. Entonces, pues habría que planteárselo. Yo creo que en el momento actual tampoco se debería tributar el impuesto de patrimonio. Aparte, que habría que modificar el impuesto de patrimonio para que ese tipo de activos se puedan gravar, esos activos digitales. En el impuesto de sucesiones de donaciones me genera más dudas. Por ejemplo, en una herencia. Es que yo siempre trato de buscar la interacción con el mundo físico. Claro, en la herencia, si voy al notario y soy heredero, ya hay una interacción con el mundo físico. Por tanto, ahí sí se podría gravar las criptomonedas, por ejemplo, que haya obtenido a través de esa herencia. Con la donación podría ser lo mismo. Pero bueno, en los impuestos patrimoniales hay otro problema, que es la volatilidad en la valoración. Si las reglas actuales de valoración no se adaptan a esa volatilidad, entonces habría que cambiar las reglas. Yo, por ejemplo, en criptomonedas creo que habría que ver porque ahora la regla es realmente el valor en la fecha de devengo. Entonces, bueno, la fecha de devengo, el último día del periodo impositivo. Yo creo que habría que ver el menor valor entre ese valor y el medio durante un periodo de tiempo, 6 meses, 1 año. Pero eso hay que cambiarlo, eso no tendría ningún sentido. Y la valoración de los NFT es aún más compleja, porque es que es un activo único, no hay mercado. Por tanto, ¿cómo se valora eso? No hay mercado de comparable. Entonces, es muy complicado. Por tanto, la imposición patrimonial tiene estos problemas. Y en la imposición indirecta, si aplicamos las reglas del mundo físico, pues, por ejemplo, en España y en muchos otros países habría 2 tributos, según quién sea el avatar. Habría si es empresario profesional, el que realiza la operación, es IVA, y si es el que vende el producto, el servicio, lo que sea, es un particular, pues tendríamos impuestos de transmisiones patrimoniales. Pues ya lo hemos liado, porque además los avatares son anónimos. Ahora, ¿quién sabe qué impuesto, que si actúa como empresario o no actúa como empresario? En los metaversos descentralizados, desde luego, es muy difícil. Bueno, pues habría que encuadrar los nuevos servicios digitales, como se ha comentado anteriormente, en las directivas de IVA y las normativas de IVA de todos los países. O sea, que habría que ver realmente todas las cuestiones relativas a la localización, si es una entrega de bien, una prestación de servicio, un tercer activo, eso cómo se grava, el nexo. Es decir, eso habría que regularlo por completo si queremos grabarlo en el IVA. Entonces, en España, la Dirección General de Tributos, ¿qué es lo que ha dicho? Pues realmente lo que ha dicho es en relación con los NFT. Y lo que ha dicho es que se sujetan a gravamen, aplicándose normalmente en destino, el IVA en destino. Por tanto, el NFT se compre en el metaverso o se compre en Christie's, en principio lo que ha dicho la Dirección General de Tributos en 3 consultas de 2022 es que se gravan por el IVA. Son activos digitales que se graban en el IVA. No voy a entrar en temas técnicos, la consulta tiene 15 páginas, pero, por tanto, la adquisición de un NFT tributaría por IVA según la Administración Tributaria Española y no se distingue según donde se adquiera. Pero yo aquí sí traigo a colación la única sentencia que yo conozco en el mundo sobre estos temas, que es del Tribunal Fiscal Federal Alemán, es una sentencia de 2021, era un alquiler de un terreno en Second Life. Entonces, era un alemán que alquiló un terreno, que compró un terreno a Second Life y luego lo alquiló a otros usuarios, muchos eran alemanes. Y, bueno, pues la Administración Tributaria alemana consideró que había que repercutir IVA.
y le hizo una inspección y le liquidó el IVA correspondiente. Bueno, pues fue al Tribunal de Colonia recurriendo esa resolución y le dio la razón a la Administración Tributaria. Pero, posteriormente, ya en segunda instancia, el Tribunal Fiscal Federal alemán lo que decía es que solo deben gravarse las operaciones si hay interacción con el mundo físico. Y eso es importante, o sea, en relación con el IVA. O sea, que todas las operaciones que no tengan interacción con el mundo físico, que se realicen en el metaverso y demás, no se podrían gravar por el IVA. Esa es la única sentencia que yo conozco de este asunto. Entonces, lo que decía es que lo único que se podía gravar era cuando se cambiaban los dólares Linden, que era la moneda virtual de Second Life, en dólares. Y eso se hacía además en Estados Unidos, la plataforma estaba en Estados Unidos y por tanto no se podía grabar por el IVA alemán. Con lo cual, esa es la única sentencia que yo conozco, no sé si habrá más, en relación con este asunto, que realmente lo que está diciendo es ese criterio. Es decir, solo si hay interacción con el mundo físico se debe producir el gravamen. Y, repito, cuando el vendedor sea un particular, pues lo tiene que declarar el adquirente, lo cual es todavía más complicado. Salvo que la plataforma lo haga por él a través del blockchain, y entonces tiene que ingresarlo en cada una de las comunidades autónomas en España, lo cual es imaginarlo el follón. Entonces, yo por todo eso lo que en este momento pues optaría es por establecer un impuesto específico para operaciones digitales que se atribuiría al estado del mercado, a la jurisdicción del mercado, es decir, donde esté geolocalizado el usuario. Por tanto, en imposición directa, para mí sería preponderante la residencia y en imposición indirecta el mercado. Yo no haría distinciones entre las partes de la operación, si actúan como empresarios profesionales, que sería mucho más adecuado a cómo se actúa en el metaverso, y sería un impuesto desde mi punto de vista a tipo único, pero no muy elevado, a un porcentaje de entre el 3 y el 5%. Sería algo similar al impuesto que tenemos sobre servicios digitales, pero con un hecho imponible más amplio. Prácticamente todas las operaciones en el metaverso podían ser gravadas por este impuesto. Y, bueno, incluso para los empresarios profesionales se podía establecer una deducción por la plataforma, por la agencia tributaria que sea, para que no le suponga un coste. O sea, que también se podía hacer esa. Y, bueno, la tecnología blockchain pues permitiría la gestión, facilitaría la gestión que prácticamente los usuarios no tendrían que hacer apenas nada. Entonces, bueno. Y si hubiera interacción con el mundo físico, por ejemplo, yo compro unas zapatillas en el metaverso y me llegan a casa porque son para mí, no para mi avatar, en ese caso sí habría que aplicar las reglas del comercio electrónico, porque habría que actuar con el principio de neutralidad. Es decir, no se pueden establecer reglas fiscales diferentes para la adquisición de un mismo bien en diferentes entornos. Por tanto, ese principio también sería un principio básico. Pero bueno, repito, todo esto es a título de inventario, son unas reflexiones rápidas de alguien que, repito, no es experto en esto, simplemente pues le he dado un par de vueltas después de meterme en varios de los metaversos que tampoco me han echado mucho, lo reconozco, o sea que tampoco se puede hacer muchas cosas de momento y poco más. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por despejarnos algunas de las grandes dudas fiscales e introducirnos otras más. Bueno, pues finalmente José Yuste Menéndez Valdés va a hacer su presentación sobre las implicaciones tecnológicas del metaverso. ¿Queréis, mientras que vamos resolviendo las cuestiones técnicas, no sé si tenéis también ya alguna cuestión que trasladar a los integrantes de esta mesa, menos al moderador, sobre las cuestiones que se van planteando aquí? No sé si tenéis alguna cuestión que trasladarle ya a alguno de los ponentes. El micro te lo van a acercar mientras que vamos resolviendo las cuestiones técnicas. Buenas tardes. Primero que todo, agradecer a la Universidad de Sevilla y a la mesa, que bueno, es un placer poder escuchar y poder aprender tanto. Y desde mi ignorancia, y perdónenla, me gustaría hacer una pregunta. Y es que hablando de las compraventas de mercadería dentro del metaverso, por ejemplo, tiendas como Nike o Balenciaga, me preguntaba que cómo podríamos prevenir un ficticio o un presunto blanqueo de capitales en el metaverso con una ficticia compra y venta de mercadería. Es decir,
una compra y venta de mercadería que nunca ha existido, o con activos digitales como pueden ser NFT, que le podemos dar el valor que realmente nosotros queramos, como por ejemplo los monos que hemos visto, y realmente estamos hablando de un blanqueo de capitales. ¿Cómo podríamos prevenir eso o limitarlo? Gracias. Voy a responder. Manolo, Luis o Bartolomé. Realmente tampoco hay respuesta. O sea, que eso es que otra de las medidas, aparte de los impuestos, será la prevención del blanqueo. Y claro, habrá que adaptarse al entorno. Entonces, en blockchain, desde luego, todas las transacciones están localizadas y con trazabilidad. A partir de ahí, pues igual que en el mundo físico se hace, en el mundo digital supongo que se podrá hacer. Pero bueno, todo eso supongo que serán los expertos en esa materia quien tendrán que establecer normativas y demás. O sea, que es otro de los aspectos que también se tendrán que tratar, en el tema que has planteado, que es muy interesante porque además yo creo que ya se está utilizando para eso. Con lo cual, no sé si tanto para esas cosas, para ventas ficticias de esta marca que has dicho, pero sí en otros temas. Pero bueno, no sabría darte una respuesta porque eso requeriría un estudio de ese asunto muy importante. Sí. Bueno, si os parece, como vamos ya con los tiempos, como vamos, por favor, José va a hacer la presentación, que ya hemos conseguido resolver físicamente y no virtualmente los problemas técnicos y nada. Y José Yuste, cuando quieras. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, mi nombre es José, vengo del equipo global de IBM. Bueno, introducido a Antonio antes, y bueno, yo pertenezco a esa generación de arquitectos que acabó la carrera durante la burbuja y, como nos dijeron, estudia, llegarás lejos, acabé en China, ¿no? Y ahí pues empezó mi andadura con IBM, trabajando en proyectos que mezclaban espacios físicos con tecnología y contenido multimedia, ¿no? Que nos ha llevado con el tiempo a lo que hoy se conoce como gemelos digitales, no tanto un avatar, sino como la réplica en el mundo virtual de un objeto físico conectado por Internet de las Cosas para que podamos pues detectar fallos o mejorarlo, ¿no? Y tengo que decir que he empezado esta presentación haciendo trampas directamente. Esta mañana, cuando venía en el tren desde Valencia, desde donde trabajo ahora, digo, voy a meter en la presentación, en la portada, algo generado por inteligencia artificial, ¿no? Y le he metido directamente al buscador de Bing, que funciona con DALL-E 3, a mí no se me ha actualizado el DALL-E 4 aún, Metaverse Space. Y me ha aparecido esto, la imagen que veis en pantalla. Y es curioso porque es un espacio circular en el que la gente está trabajando. O sea, la IA ya piensa que un metaverso tiene que ser un sitio en el que tenemos que trabajar, con una serie de avatares que van libremente, totalmente rodeado de información, un espacio cerrado, pantallitas pequeñas, si quieres una zona de heads down, ¿no? de trabajo. A alguien se le ocurrió poner una silla en medio de la sala para ver ese contenido que hay alrededor, pero es lo que la IA entiende por metaverso, ¿no? Por Metaverse Space. Y es un espacio 3D. Y ahí es donde quería empezar la presentación que he traído. Vamos a hablar un poco de breve historia del 3D, de aplicaciones actuales, las herramientas generativas de esto y cómo ha habido una disrupción últimamente en esto. Metaverso, historia, conceptos básicos, metaverso, diseño y un poquito de antropología del metaverso, ¿no? Entonces, como el 3D, sin ánimo de ser exhaustivo, o sea, esta vorágine empezó en 1844 cuando David Brewster puso el estereoscopio fuera, ¿no? Los que nacimos entre los 70 y los 80, todos hemos tenido en casa las gafitas naranjas estas con un disco con imágenes que lo ponías, y por dos imágenes que se superponían por la visión de los dos ojos se montaban de forma que daba la impresión de que era 3D, ¿no? Cuando en realidad no lo era una superposición de imágenes. Las películas estereoscópicas, la primera de los rusos, Robinson Crusoe, en el 47, la de los americanos, Buena Devil, en el 52, y luego me gusta siempre mencionar en el tema del 3D la Demoscene. La Demoscene fue en la época de los años 80, cuando empezaron a aparecer los ordenadores para casa, la Atari, el Spectrum, el Commodore, la Amiga, los que seáis frikis como yo lo sabéis. Aquellos jóvenes crackers que empezaron a copiar videojuegos para compartirlos, ponían en la intro de esos videojuegos una introducción hecha por ellos, codificada en 3D.
que fueron los primeros 3D hechos en casa, al fin y al cabo, ¿no? Pensar en ello. No era un software de desarrollo 3D como puede ser el 3D Studio o algo, ¿no? Ellos lo codificaban ya y competían entre ellos. Bueno, estos jóvenes acabaron siendo los que produjeron los juegos en el futuro, ¿no? Acabaron siendo contratados. Tenemos en el 93 el primer juego en 3D de lucha, el Virtua Fighter, que fue disruptivo en las recreativas japonesas, y de ahí pues hasta los videojuegos de hoy en día, el Ghost of Tsushima o Red Dead Redemption y todos estos que, gracias a los motores de renderizado como el Unreal Engine, ya son una locura de realidad, ¿no? Pero bueno, se sigue utilizando en la industria del cine. Toy Story en el 95, primera cinta con efectos digitales totales, o Avatar en el 2009, en el que las cámaras de visión estereoscópica permitían mezclar lo virtual con lo real en una suerte de película generada con realidad aumentada, ¿no? Y hoy en día, bueno, Second Life, que se ha comentado varias veces esta tarde, como la primera comunidad virtual lanzada en junio de 2003, a la que accedías gratuitamente, pero luego ya te gastabas el dinero bien en ella dentro de todas las cosas que ofrecía. Y PlayStation Home también intentó replicarlo, no le funcionó, de 2005 a 2015, y hoy en día pues estamos inmersos en la nueva batalla esta VHS beta o CD cassette que hacen las gafas de realidad mixta que sacó recientemente Apple, o las de realidad virtual que venía sacando Meta, ¿no? Pero para ello tenemos que entender cuál es la diferencia entre lo que es una imagen 3D y lo que es el entorno 3D, ¿no? Cuando ese 3D se convierte en un espacio inmersivo, o cuando podemos navegar el modelo 3D con la plataforma en la que estemos manejándolo. Y aplicaciones hay infinitas. No voy a pretender meterlas todas en una lámina del Keynote, pero bueno, representaciones virtuales, edificios, elementos constructivos, impresión en 3D, ya podemos traer al mundo real aquello que se ha diseñado en 3D, fotogrametría, mapeado de 3D, de objetos, construcciones, relieve, cartografía. Como anécdota, yo viví mucho tiempo en China. Una vez estaba en Shanghai por un proyecto, paseando por un centro comercial después de una reunión con el cliente, y vi un fotoestudio, pero que no era un fotoestudio, era una sala toda llena de cámaras como la que veis en la imagen de abajo a la derecha, con lo cual tú te sentabas con tu familia en un sillón y esa cámara te hacía un mapeado 3D total que te podía llevar a casa como NFT, pero también te lo imprimían en 3D. O sea, no era un fotoestudio, era un estatua estudio, digamos, ¿no? La cosa va muy rápido. Simulaciones de conducción, vuelo, medicina, educación inmersiva, museos virtuales, y lo del estadio pues ya no es tanto replicar el Benito Villamarín o el Sánchez Pizjuán en 3D y visitarlo, ¿no? Es más que pongan una cámara en el palco y tú estés en casa viendo el partido como si estuvieses en el palco con las gafas, y ahí puede conectarse todo el mundo. Es como a monetizar el palco hasta el infinito, digamos. Pero ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo desarrollas todo esto? Y yo sé que de esto quizá fuerais vosotros los que tuvierais que estar aquí arriba explicándonos a nosotros cómo se hace, porque al fin y al cabo sois los futuros usuarios. ¿Cómo se hace esto? Pues hay una amalgama infinita de software. Quizá si tuviéramos que marcar algo diríamos el Unreal por la capacidad de renderizado que tiene, la calidad que da a los gráficos. El Unity porque puedes desarrollar directamente además de diseñar. Toda la suite de Adobe Substance, que está en beta ahora mismo pero que va a salir al mercado inmediatamente, que podemos considerarlo un Photoshop del 3D. Ya no es tanto coger una imagen y modificarla en Photoshop, sino tener un objeto en 3D y tú poder darle vueltas y ir aplicando la textura como quieras. O el Blender quizá, ¿no? El Blender es especialmente interesante no porque sea gratis, que también, sino porque permite exportar en todo tipo de formatos. Y el tema de los formatos es primordial en el tema del metaverso o de los microversos, ¿no? Que es como en el argot internacional se empieza a llamar a todos estos pequeños espacios que vamos desarrollando, microversos, que forman el conjunto del metaverso como ente inexistente, ¿no? En cuestión de 2D, o sea, todos tenemos claro, todos tenemos un teléfono, lo que es un JPG, ¿no? Es el archivo universal de imágenes, pero no es un archivo de imagen, al fin y al cabo, es un archivo de compresión. Dentro de un JPG está toda la información que describe el tamaño de la fotografía, la cantidad de píxeles que tiene, en qué posición del espacio está cada píxel, y para de contar. También tenemos los archivos 2D vectoriales, que en vez de ser píxeles es un vector, entonces podemos escalarlo infinitamente, ¿no? Los que hagan cartelería lo tienen claro esto. Pero en el tema del 3D la cosa se revoluciona hasta el infinito. No es solo ya que le metemos un vector más, no es solo que le metemos una tercera dimensión, un eje más en la dimensión, ¿no? Sino que además dentro del mismo archivo entra también
los materiales, entra también la posición en el espacio, entra también las luces, entra cómo tiene que reflejar la luz en el material dependiendo en qué punto del modelo 3D estemos, conversaciones, música, todo entra dentro del archivo 3D. Entonces, esos archivos tienen que ser gigantescos. Pues no pueden ser gigantescos porque cuanto más grande sea el archivo, a menos cantidad de aparatos podemos llegar. Y está claro que no podemos diseñar solamente para aquellos que tengan un iPhone de última generación, ¿no? Tenemos que producir para que todo el mundo pueda acceder a esto. Entonces, los formatos más habituales, digamos, de estos que tenemos aquí descritos serían el OBJ, cada vez menos, el FBX, que pertenece a Autodesk, AutoCAD, que se reduce mucho más, pero lo leen menos plataformas, y el GLB. El GLB o GLTF, acordaros, porque se ha descrito como el JPG del 3D y lo vamos a acabar manejando todos. Y lo vamos a acabar manejando todos en el momento en que Apple acabe de desarrollar su aplicación para poder mapear con tu teléfono a tu hermano y en vez de tener una foto de tu hermano tengas un modelo 3D de tu hermano en el teléfono y lo puedas navegar. De eso o del sitio aquel de vacaciones que te gustaba tanto y no te acuerdas si la silla estaba a la izquierda o a la derecha, porque lo vas a poder mapear con tu propio teléfono y se guardará como un GLB. Los GLB se exportan porque están basados en el estándar JSON y el estándar JSON, digamos que es el archivo que cogería todo el contenido de un microverse, ¿no? A la hora de mandarlo a un servidor y reproducirlo. No me quería poner muy técnico, ya me estoy poniendo técnico. Vamos a volver un poco a lo terrenal. Para que el archivo no sea excesivamente grande, para que lo puedas meter en cualquier tipo de dispositivo, hay que reducirlo de alguna forma, ¿no? Y para eso es importante entender el concepto de high poly y low poly. Básicamente, un modelo 3D es una piel. Si es plana, solo tiene un polígono. Si es curva, tiene tantos polígonos como queramos darle. Cuanto más polígonos tenga, más suave será. Al fin y al cabo es una integral. Y si es low poly, tiene menos, ¿no? El mono de la izquierda es un high poly y el de la derecha es un low poly. Dices, ¿vamos a perder calidad? ¿Va a ser más feo si es low poly? Sí y no. Al fin y al cabo, la calidad no te la da tanto la cantidad de polígonos que tengamos, los 18.100 de la boca de incendios de la izquierda, sino la textura, que hace que sea prácticamente lo mismo en el de 1.300 polígonos de la derecha. En fin, si paramos un poquito y vamos para atrás, el tema este del metaverso, de la cantidad de microversos que hay por ahí creados, no nació hace poco tiempo. Es la convergencia de la evolución de varios factores o varias tecnologías se convergen en él, ¿no? La computación en la nube, la descentralización, se ha hablado extensivamente hoy de eso aquí, el blockchain, las NFTs, las criptos, los dispositivos móviles, los dispositivos de realidad extendida, los videojuegos de mundo abierto, y con esto me refiero a aquellos en los que el terreno es tan grande que puedes estar andando dentro del videojuego durante horas y todos los árboles proyectan sombra, todas las briznas de hierba se doblan y si dejas huellas en la nieve se quedan ahí, ¿no? Esto es necesario para entender el metaverso hoy en día. El 3D en tiempo real o las experiencias en realidad extendida. Pues todo eso es lo que genera la oportunidad de 8 trillones a la que puso precio hace poquito Goldman Sachs. Y para entender las posibilidades que hay en una cuestión de diseño dentro, o sea, tenemos que dividir esto, igual que Bartolomé ha hecho hace un rato, entre lo que es 3D a tiempo real y lo que es realidad extendida. Digamos que 3D a tiempo real son los modelos 3D en tiempo real aislado, un modelo en este caso un coche, que tú puedes girar en el teléfono para ver todos los detalles, ¿no? Ya se hace y está al alcance de todos. Entornos 3D, espacios virtuales que pueden ser navegados y explorados, comúnmente utilizados en simulaciones, videojuegos o instalaciones. En la pantalla de tu ordenador sigue siendo un entorno 3D, pero tú lo ves desde el mundo real, ¿no? Y cuando entramos en la realidad extendida es cuando empezamos a incluir objetos que no existen en nuestra propia realidad. Digamos, la realidad aumentada, es la más básica, es cuando pones ese 3D en tiempo real aislado, lo pones encima de la mesa, ¿no? Lo metes dentro del mundo real. Va casi de la mano de la realidad mixta, pero la realidad mixta ya requiere tener unas gafas. En la realidad aumentada puedes verlo con un teléfono directamente, o sea, lo pongo en la mesa, puedo navegar alrededor del teléfono, alrededor del coche con el teléfono, pero en la realidad mixta ya necesitas unas gafas. Pensad en ello como la experiencia esta de IKEA, en la que tú coges un mueble, lo pones en la habitación para ver si te gusta cómo queda antes de comprártelo, ¿no? Eso sería realidad mixta. Y luego tenemos la realidad virtual, que es la totalmente inmersiva. Tú te lo pones y estás en un mundo diferente. Vamos de menos a más inmersión. Y bueno, ahora es cuando me pongo esotérico. La antropología del metaverso, el punto de vista.
Mientras nos planteamos cómo monetizar esto, cómo estar seguros dentro, cómo fiscalizarlo, cómo navegarlo, cómo crearlo, ¿no? O sea, nos damos cuenta de que si damos un paso para atrás, que nosotros no tuvimos la oportunidad de diseñar el mundo en el que vivimos. O sea, diseñamos encima de él, ¿no? Pero si contamos el creciente número de espacios virtuales que se están generando de microversos, y entendemos que no estamos diseñando un mundo, estamos diseñando un universo entero. ¿Cómo narices se diseña un universo entero desde el punto de vista de un arquitecto, ¿no? Pues, una conversación que tuve con un compañero hace poco decía: nosotros ya somos mayores para diseñar esto del metaverso, o sea, tiene que venir la gente, los usuarios que de verdad lo van a utilizar, ¿no? Pero no pude evitar, o sea, dar un paso para atrás e irme directamente al credo de los arquitectos, al reedificatoria. Y ahora lo comentaremos. Pero ahora, hoy por hoy, lo que tenemos es este tipo de cosas en el metaverso, ¿no? O sea, no voy a entrar en cuestiones de diseño, pero existe y evidentemente, como os ha dicho hasta ahora, se vendió. Esto es una NFT, es un mueble, se vendió por una cantidad obscena y ahí está. Esto es el primer hotel que se hizo en el metaverso, el Citizen M, que abrió en abril de 2022 para ir a pasar unas vacaciones virtuales o ir a echarte o a dormir de forma virtual, que es lo que hago yo cuando mi hija me despierta todas las noches. Pero bueno, o este tipo de cosas, ¿no? Esto es una galería de NFTs. Ya no voy a entrar en la cantidad de luces que han puesto arriba desde un punto de vista de diseño, sino que lo veo y a mí me recuerda, me hace pensar en Valencia. Vamos a ver, Valencia es una ciudad maravillosa. Me encanta y de hecho me recuerda mucho Sevilla a ella en muchas cosas por Camayo y tal, pero Valencia desde hace un tiempo la han llenado de carriles bicis por todas partes. Ahí me encanta porque soy usuario habitual, ¿no? Pero también ha ocurrido que una cantidad ingente de personas se han hecho a la calle con bicicletas y patinetes. Y entonces te paras a pensar y dices, vale, pues entonces no es suficiente con saber utilizar la bici y el patinete, también hay que saber circular. Pues en el metaverso pasa un poquito lo mismo. Hay que saber cómo manejarlo, porque la cantidad de contenido que se está subiendo no alcanza los niveles que debería llegar. Y muchas personas han escrito en diferentes páginas de artículos de opinión que cómo es posible que a día de hoy se estén creando espacios de metaverso que tienen peor pinta que Second Life hace ya 20 años, ¿no? Y bueno, Spatial.io está haciéndolo de otra forma, que coincidiremos en que está bastante mejor y es más interesante. Y Zaha Hadid dio un paso de gigante y dijo, pues yo voy a diseñar directamente una ciudad entera, ¿no? El Zaha Hadid Virtual City. Y a mí me da que pensar, dices, bueno, entonces voy a tener que ir corriendo de forma virtual por una calle virtual hasta la oficina virtual para no llegar tarde. Bueno, igual esta no es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Igual, como os ha comentado antes, lo que deberíamos estar pensando es cómo navegar el metaverso, cómo navegar esos microversos dentro del metaverso. Si lo que de verdad nos hace falta es, en vez de un buscador de Google, nada más entremos al metaverso, igual lo que debería haber es un pod de teletransportación, ¿no? Y para que nos vaya llevando a los diferentes microversos que queramos, o una forma de buscarlos de otra forma. Gemelos virtuales, en los que pueda haber un ingeniero trabajando en tiempo real de forma física con un modelo 3D y otro ingeniero en otra parte del mundo también, o simplemente de forma educativa, ¿no? Entonces, ¿qué es un buen espacio de metaverso? ¿Tiene que ser interactivo o no tiene que ser interactivo? ¿Tiene que ser inteligible o no? ¿Tienen que explicármelo cuando entro para que lo pueda entender? ¿Tiene que ser agradable o no puede ser agradable? ¿Cómo tiene que ser? O sea, desde los campos de lucha del Fortnite, en el que muchísima gente está metida, seguro que vosotros también, a las sucursales de banca inteligente, a las experiencias de retail y todo esto, ¿cómo tiene que ser diseñado? Pues la conversación que tenía con mi compañero, el que decía que no podíamos, yo me tuve que dar un paso atrás e irme a la reedificatoria, al credo de los arquitectos que mencionaba antes, ¿no? El Utilitas, Firmitas y el Venustas. Para aquellos que no lo conozcáis, Utilitas, un edificio tiene que ser útil, Firmitas no se puede caer y Venustas tiene que ser bello, ¿no? Si falta una pata de este taburete de 3 patas, se caería la composición. Pero claro, bonito para quién. Firmitas, aquí esto no se va a caer, al fin y al cabo. Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos a los estándares de diseño de esta gente y entender que lo que estamos diseñando es para humanos. Y esa es la forma de empezar a diseñar el universo, desde la partícula mínima, que es lo que llamamos hoy en día el usuario, al fin y al cabo. Y para ir acabando ya, en los últimos 15 años hemos estado inmersos, yo especialmente desde el punto de vista corporativo, en lo que se ha llamado la reinvención digital, ¿no?
a cómo todos luchaban por tener presencia en el mundo digital, cómo todo el mundo intentaba meter sus productos, primero en las pantallas de ordenador, cuando no habían tantos ordenadores en las casas y la gente era un poco agnóstica con esto, hasta el momento en el que todos tuvimos un teléfono en la mano, y entonces sí que fue una locura en que todo el mundo quería una aplicación, todo el mundo quería una página web, todo el mundo quería meter esos productos y hacerlos útiles para el usuario, ¿no? Hasta que se nos ha convertido en una cosa con la que sin ella no podríamos vivir. Pero todo esto se diseñó pensando en la retícula, en el point of view, ¿no? En el punto de vista. Y si ahora en el campo del retail estamos viendo el cambio que hay del punto de venta al punto de experiencia, y ya no es tanto el punto de venta donde voy a comprar, sino la experiencia que me llevo cuando lo estoy comprando, los que hayáis comprado un coche últimamente os habréis dado cuenta, en el metaverso esto no vale. Tú no puedes entrar al metaverso y tener un dashboard, no puedes entrar al metaverso y tener una pantalla de ordenador, para eso ya te vas a casa. Cuando entras al metaverso tiene que haber una secuencia diferente de interacciones o una forma diferente de interactuar con él, ¿no? Ya sea por tu propio movimiento o sea por una serie de botones interactivos que tienen que ir apareciendo conforme tú te vas moviendo. No puede ser que vayas todo el rato delante con una pantalla, ¿no? Esto es una cosa que seguimos en proceso. Entonces, bueno, incluido también el marketing. No, en una página, cuando haces una búsqueda en el buscador, todo el mundo, todos los marketeros pagan para tener su in arriba del todo, ¿no? ¿Cómo se hace eso en el metaverso? Van apareciendo las ads por ahí. Tenemos que empezar a pensar también en el campo o en el nicho de negocio del marketing virtual. Entonces, aquí ya no salimos de lo que es el point of view y entramos al field of view. Salimos del punto de vista y entramos al campo de vista. Y bueno, esto altera los parámetros básicos del diseño, incluso las composiciones rectangulares que están en constante movimiento, y empezamos a plantearnos dónde tienen que aparecer las cosas en el momento que estás dentro de un entorno inmersivo. Pues arriba del todo pondríamos quizá la meteorología, la hora y notificaciones. En el centro podríamos poner con lo que estás interactuando, ¿no? o el texto de una conversación, que por supuesto vas a ir tú hablando y se va a ir escribiendo sola para que no tengas que ir tecleando con los dos mandos, o quizá en la parte de abajo tengamos los menús y las preferencias, y luego está en tu propio espacio las herramientas, el control de batería y este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que en este tipo de espacios las reglas de la física no funcionan. En el metaverso no llueve, si nosotros no lo programamos, ¿no? Los materiales no envejecen, la gravedad es ficticia y, en definitiva, todas las leyes de la física no tienen más cabida que la que programemos. Cuando tú coges unas gafas de realidad virtual y te las pones, como describían antes, lo primero que haces es mirar para arriba, mirar para abajo, mirar para los lados, mirarte las manos y darte una vuelta como una reacción de estado de protección, ¿no? Natural, frente a un entorno diferente en el que tú no habías estado nunca, ¿no? Pero cuando eso se pasa te das cuenta de que puedes correr, puedes andar, pero también puedes teletransportarte, también puedes nadar infinitamente o bucear, porque tampoco tienes que respirar, ¿no? Todo cambia. O sea, ¿cómo diseñamos para un espacio en el que las reglas de la física no funcionan? Y el peligro o la oportunidad de este tipo de diseño es la pérdida de control de los estándares de diseño, ¿no? La línea entre lo artístico y lo real se desdibuja a pasos agigantados. Entonces es muy importante entender en cada momento que estamos diseñando un espacio de estos para qué lo estamos diseñando y cuál es la necesidad real de los usuarios que van a utilizarlo. Y para acabar, he juntado un poquito como punto de vista una serie de concepciones que es importante que todos tengamos en mente, que es que diseñar para el metaverso es una cuestión de service design, al fin y al cabo, diseño de servicios, de diseño de experiencia de usuarios. El recorrido del cliente, del usuario, de quien vaya a visitar eso, alcanza una importancia máxima y, de hecho, los espacios tienen que estar diseñados en su totalidad. Esto no es una imagen. Cada esquina puede ser visitada y en cada esquina podemos aprovecharla quizá para estrategias de marketing, quién sabe. A mí me gusta siempre recordar que el metaverso es un paso de gigante hacia la accesibilidad universal. Dice, bueno, si no tiene cabeza no se puede poner las gafas. Vale, te lo compro. Pero en el resto de los casos siempre hay un camino para convertir esto en accesible desde un punto de vista informático. Y eso es algo que no había ocurrido aún nunca. Y luego que el comportamiento del metaverso ha de ser aprendido y regulado. El comportamiento, si ya no es matar a otro avatar. Al fin y al cabo, de momento, los avatares, que yo sepa, no se pueden matar unos a otros. Falta que lleguemos a eso. Pero sí que es cierto que hay una serie de normas o etiqueta que no se suele contemplar y que debería de contemplarse. Yo recuerdo la primera reunión que hicimos en Metaverso en IBM fue en enero de 2022.
Y yo había sido bueno y los Reyes me habían traído unas gafas, ¿no? Unas Oculus Quest 2 de estas. Entonces yo me presenté en la reunión con mis gafas. Habíamos hecho un espacio en forma de L de unos 150 metros cuadrados y en las paredes habíamos dispuesto la información que queríamos dar en esa reunión, ¿no? Pues una serie de diagramas, el diseño, bueno. Entonces nos presentamos a esa reunión unas 60 personas de todo el mundo, de los cuales pues habríamos 5 o 6 con gafas y el resto pues no habían sido niños buenos y no tenían las gafas ese año porque los Reyes no se las habían traído. Entonces, claro, los que nos presentábamos con las gafas estábamos en primera persona, pero los que venían desde el visor del ordenador, aquello fue en Spatial I.O., se veían en tercera persona, ¿no? Tuvimos en cuenta quitar el techo de la sala para aquellos que se presentaban en tercera persona, porque estas cosas ya poco a poco las vas aprendiendo. Entonces, claro, llegó el ponente, se puso delante de la primera slide que había en la pared, yo me puse delante de él, pues a 2 metros, ¿no? Una distancia de respeto, pero claro, empezó a conectarse gente que venía en tercera persona y empezaron a acumularse todos en el punto donde yo estaba. Entonces, claro, los avatares no chocan, se atraviesan entre ellos. Entonces, yo de repente tenía como 5 brazos y 3 cabezas. Y decía, pues eso que das un paso para atrás, porque claro, es virtual, pero la distancia física sigue siendo importante, ¿no? Tú estás en primera persona, ¿no? Das un paso para atrás, empieza a conectarse más gente, tal. Había 2 tíos encima de una mesa que teníamos hecha también ahí al lado. Y dices, vamos a ver, esto habrá que regularlo de alguna forma. Ya es más una reflexión esto que otra cosa, porque seguimos siendo personas, aunque estemos dentro del metaverso, ¿no? Es el punto de vista antropológico del asunto. Y la reflexión que traemos, o que traigo desde IBM, es por lo menos una de las 7 bets que tenemos este año, es el Pragmatic Metaverse, el metaverso pragmático. No podemos apresurarnos a meter personas dentro de un entorno virtual, porque no hay usuarios, los necesitamos antes, ¿no? Lo que tenemos que hacer es traer la tecnología a los espacios de forma que, llegado el momento, y si es necesario, esos espacios se pueden replicar de forma virtual, que pueda haber un gemelo virtual de esos espacios. Luego, aparte, artísticamente es otro tema, ¿no? Pero es muy importante entender cuál es la necesidad verdadera a la hora de crear un espacio en el metaverso. Muchas gracias. Bueno, José, muchísimas gracias por la presentación, porque yo creo que nos has dejado también muy impactados con lo que tú has presentado. Manolo, Bartolomé, Luis, José, muchísimas gracias por estar presente en esta mesa. Ha dejado un montón de interrogantes que os lo dejamos encima de la mesa para que vosotros reflexionéis y vamos a terminar. Así que muchísimas gracias a todos vosotros por la asistencia a esta 10ª mesa dentro de la Semana de Inteligencia Artificial. Muchas gracias.